Estimados participantes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. La Asociación ONG Proyecta, con el auspicio de la Universidad Nacional de Piura, como todos los sábados, presenta sus charlas de capacitación gratuitas. Para el día de hoy tenemos la charla titulada Reconversión de la gerencia, cómo regresar a la presencialidad post pandemia. La presente charla estará a cargo del especialista Juan Hinojosa Tapia. El profesor Juan Hinojosa Tapia es economista por la Universidad de Lima, tiene un Master Business Administration por la Universidad de San, así como presenta un diplomado en finanzas corporativas por la Universidad de Piura. Dentro de su experiencia profesional podemos indicar que posee 33 años de experiencia laboral a nivel gerencial y 35 años de experiencia docente dictando cursos referidos a la administración, las finanzas y los negocios internacionales. Como siempre, la presentación del profesor Hinojosa tendrá una duración de 45 a 50 minutos, tiempo después del que ustedes pueden realizar alguna duda y o pregunta. Profesor Hinojosa, lo dejamos con el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento a nuestro coordinador académico, mis estimadísimos participantes digitales, tengan todos ustedes muy buenas y cordiales y digitales tardes, noches. Quien le habla, su amigo servidor Juan Hinojosa Tapia, transmitiendo digitalmente desde el municipio de Santiago de Surco en la ciudad de Lima. Bueno, como estamos en pleno verano y ustedes pueden en el Norte Grande dar mucho mejor fe de ello que quien habla. Acá recién está, digamos, cayendo la tarde y empezando la noche. Muy bien, el tema del día de hoy particularmente es sensible, créanos, sensible, no solamente, evidentemente, porque es para variar también un tema de suma actualidad e importancia, sino que es sensible por las inevitables consecuencias, diríamos hasta existenciales, que resultan de lo que en su momento fue el terrible impacto de recibir una cosa llamada pandemia global, el COVID-19, que a todos o a casi todos nos obligó a llevar al hogar, y fíjese la trascendencia de lo que decimos, a meter dentro del hogar la oficina de papá, la oficina de mamá, el colegio de los hijos, la universidad de los hijos, de tal manera que la convivencia verdaderamente se convirtió 24/7. Luego de los efectos, vamos a decir así, psicológicos, neurológicos, vivenciales, en fin, de los efectos que ya sabemos que el hecho de que nos hayan tenido encerrados ha producido en la gran mayoría de nosotros, ahora la pregunta es muy bien, ¿y cómo regresamos a la situación que normalmente era nuestro día a día antes del tema de la pandemia? ¿Correcto? Entonces, por sus implicancias, por las implicancias tan delicadas del tema que vamos a tratar esta noche, siempre a manera introductoria, permítanos de inmediato dirigirnos a nuestro archivo de PowerPoint que hemos preparado para la presentación de esta tarde-noche, y la cual, como ya es costumbre, por lo menos por lo que a nosotros respecta, siempre dividimos en 3 micromódulos, ¿correcto? En el primer módulo tratamos algo referido a lo que es la responsabilidad social corporativa. Sí, estamos seguros que usted nos va a decir, pero estimado señor Juan Manuel, o simplemente Juan Manuel, en el mundo de la MIPE, en el mundo de la micro y de la pequeña empresa, el concepto de la responsabilidad social corporativa no existe. Sí, tiene usted razón, pero en todo caso la pregunta debería ser, ¿y qué estamos esperando para incorporar semejante segmento dentro de lo que debería ser la gestión, por lo menos del mundo MIPE formal? ¿Correcto? Tenga en cuenta, por favor, de que esta no es una presentación dirigida exclusivamente a usted, que esta tarde tiene el gusto de escucharnos y la paciencia de aguantarnos, digitalmente hablando, en el entendido de que usted tiene un trabajo dependiente. De repente usted es gerente, de repente usted es gerenta, de repente usted es administrador o administradora, pero presta servicio para una empresa en particular. No, también nos dirigimos, por ejemplo, a aquellos empresarios y empresarias que son jóvenes emprendedores que acaban de poner su negocio o que en su momento se encuentran precisamente en un estadio del negocio en el cual ya están pensando en temas como, por ejemplo,
la responsabilidad social corporativa. ¿Correcto? Entonces, sin mayor preámbulo, aquí tenemos un gráfico para discutir con ustedes respecto de lo que es hoy por hoy, post pandemia, la nueva responsabilidad social corporativa. Siempre los gráficos los leemos de izquierda a derecha, ¿correcto? Siempre los leemos de izquierda a derecha. Entonces, fíjese, de izquierda a derecha, en la etapa inicial, discutamos la misión. ¿Cuál debería ser, desde el punto de vista corporativo, la misión de una empresa en la situación de post-pandemia? ¿Cuáles son las estructuras en cuanto a las relaciones humanas y personales que se deberían rescatar y o eventualmente reconstruir? El trabajo remoto, en más de una ocasión, ha significado reuniones de coordinación de trabajo un día sábado a las 9:30 de la noche. Usted lo sabe mejor que quien habla, su amigo y servidor. Cuando por lo contrario, en una situación antes de pandemia, y si tenemos un empleo donde normalmente trabajábamos inclusive hasta el sábado, pero hasta la 1 o 2 de la tarde, ¿cuándo se nos iba a ocurrir tener una reunión de coordinación un día sábado a las 9:30 de la noche? O peor, un día domingo a las 10 de la mañana. ¿Correcto? Por un lado. Por otra parte, en cuanto al diagnóstico, si bien es cierto, siempre se ha mencionado de que a nivel corporativo es importante establecer cuáles son las líneas maestras de gestión en una empresa, en un negocio, en un emprendimiento, respecto de lo que son fortalezas y respecto de lo que son oportunidades, para que estas oportunidades no se conviertan necesariamente en un riesgo, por un lado, y por otra parte, menos todavía, asumido el riesgo, esto devenga eventualmente en una debilidad. Lo que deberíamos preguntarnos ahora, post pandemia, es, por ejemplo, si el recurso humano sigue siendo, por su naturaleza de recurso, probablemente de muy largo plazo, uno de los pilares a partir de los cuales podemos construir una gestión. Una gestión en la empresa, en el negocio, en el emprendimiento, desde todo punto de vista, en todo sentido, la gestión administrativa, la gestión financiera, la gestión de negocios propiamente dicho, la apertura de mercados, digamos, mercados a nivel interno, que mejor todavía si fueran mercados a nivel internacional, y cómo sostener la plataforma del negocios alimentando aquellas líneas que evidentemente son las que más contribuyen a generar ganancia, a generar rentabilidad y por ende permanencia, inclusión y sostenibilidad en un mundo tan cambiante y tan competitivo como es el mundo de los negocios hoy en día, en pleno siglo XXI y post pandemia. Entonces, ojo, los parámetros para efectos de hacer un análisis fortalezas, oportunidades, riesgos y debilidades, hoy por hoy deberían estar relacionados a una nueva escala métrica, a una nueva métrica de indicadores clave de gestión, una redefinición, un nuevo planteamiento de parámetros que siendo más sensibles incluyan, por ejemplo, cuál es el grado de reacción en términos de optimismo y o de pesimismo respecto de la gente que todavía sigue laborando con nosotros y que en algunos casos todavía percibimos como si fuera trabajo lejano, semipresencial o eventualmente remoto y no tanto presencial. ¿Correcto? Seguimos leyendo el gráfico y nos vamos a la parte de la formulación. Aquí por lo menos hay, créanos, por lo menos hay un par de aspectos que deberíamos nosotros detenernos a evaluar. Por ejemplo, el posicionamiento. La mayoría de negocios donde la fortaleza, la columna vertebral del planteamiento de su estrategia comercial era precisamente la presencialidad. Estamos hablando, por ejemplo, del negocio de alquileres, alquiler de oficinas. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que es el negocio de bienes raíces. Estamos hablando de lo que es, por ejemplo, el negocio de lo que significa, en nuestro caso, en nuestro medio, pesca artesanal, agroindustria de exportación. Lo vemos hoy en día con la crisis social y económica que estamos viviendo, no necesariamente a raíz de lo que es pandemia global, sino eventualmente a raíz de lo que es gestión pública, gestión política, el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo en el sur del Perú, en el sur chico, en la zona de Ica, donde están estacionadas la mayoría de las empresas cuyo producto de exportación no puede salir.
Entonces, regresando al concepto del posicionamiento, ¿cuáles deberían ser los nuevos ejes para analizar lo que es posicionamiento post-pandemia? ¿Cuáles deberían ser las líneas de negocios que deberíamos de fortalecer en términos de negocios post-pandemia y que antes de la pandemia, inclusive digitalmente, funcionaban, digamos, de una manera adecuada, como es el caso, por ejemplo, de lo que es negociación de valores en bolsa? Y en general, todo lo que es negociación en términos de sistema bancario y financiero local y o global. ¿Correcto? Un tema, el posicionamiento. Otro tema, la selección de la estrategia. Por favor, estrategia. A ver, dígame hoy por hoy, desde el punto de vista corporativo, ¿qué empresa no tiene claro cuál es su modelo de negocios, su estrategia de negocios y lo que es su matriz? La matriz que ha construido con respecto a los indicadores de gestión claves para evaluar el grado de avance respecto de la consolidación de ese modelo de negocios. El modelo de negocios de una empresa que atiende el mercado local debe ser el mismo modelo de negocios de una empresa que atiende mercado global. Pongamos un ejemplo sencillísimo. Usted comercializa un producto y resulta que ese producto a nivel interno usted lo vende a 10, claro, 10 soles. Pero resulta que ese mismo producto, de repente con un lacito diferente, con una envoltura distinta, usted lo vende al mundo, lo exporta y al mundo también se lo vende a 10. Sí, pero un ratito, pues en ese caso son $10, ¿correcto? Entonces la pregunta, ¿qué cosa estamos buscando? ¿Estamos buscando privilegiar liquidez por encima de rentabilidad o estamos buscando privilegiar rentabilidad por encima de liquidez? Entonces, ojo, el conocimiento de la estrategia debe pasar necesariamente por un proceso de presupuesto, en el cual necesariamente, número uno, nos fijemos objetivos razonablemente cuantificables y alcanzables en el tiempo. Número dos, tengamos la suficiente capacidad analítica como para leer cuál es la información que, a través de la diferencia que encontramos en las cifras, entre lo proyectado, lo presupuestado y las cifras que nos brinda la vida real, encontramos como diferencia y esa diferencia, al analizarla, comprenderla y aplicarla, simple y sencillamente la hacemos parte de lo que es el conocimiento corporativo del negocio, algo que toda la vida hemos venido llamando know-how, ¿correcto? Y tres, ¿cómo hacemos para agarrar ese presupuesto y utilizarlo como un instrumento eficiente? ¿Para qué? Para sencillamente medir resultados y convertirlo al mismo tiempo en una herramienta que nos permita establecer parámetros para premio y para castigo. Para premio, cuando resulta que hemos rebasado las expectativas de nuestro presupuesto, y para castigo, en el buen sentido de la palabra, pues para efectos de corregir lo que hayamos andado del camino y que por alguna razón de mercado sencillamente no nos ha permitido alcanzar los objetivos propuestos. ¿Correcto? Y así como estamos hablando del posicionamiento en cuanto a lo que es formulación, así como estamos hablando de la estrategia en cuanto a lo que es formulación, no menos importante, mis estimadísimos participantes digitales, lo acabamos de mencionar, la fijación de objetivos. ¿Cuáles deberían ser los objetivos que bajo la forma de una línea de carrera deberíamos nosotros trazarnos, fijarnos y medir periódicamente con respecto a nuestra gente, al personal, a nuestros colaboradores, a los cuales bastante trabajo les costó el tratar de adecuarse a un tipo determinado de trabajo remoto por pandemia y ahora resulta que tenemos que desadecuarnos de esa costumbre y sencillamente, como decimos por lo menos en el campo de la docencia, regresar, volver a las aulas. Créanos, para nosotros también ha sido todo un proceso de conversión, reconversión. Conversión, reconversión. ¿Usted se imagina la sensación que uno tiene cuando se dirige presencialmente dentro del aula del aprendizaje a un grupo de 40 o de 50 participantes? Versus el hecho de dirigirse a ese mismo número de gente, pero a través de la pantalla de su laptop. Muy bien. Siguiente tema, la formalización. Evidentemente, el modelo de negocios tiene que aterrizar en un conjunto de planes. Planes de negocios. Por ejemplo, hoy por hoy,
La formulación de proyectos de inversión, la evaluación de proyectos de inversión, ya no se llama así, ya no se le llama proyecto de inversión propiamente dicho, ahora se llama formulación de planes de negocios. ¿Por qué motivo? Porque se ha incorporado dentro del detalle, dentro de la métrica, de las cifras que se pretende alcanzar con esa estructura cuantitativa de proyecto, aspectos como la misión, aspectos como la visión, aspectos como los valores empresariales corporativos. Digamos, la honorabilidad, la honestidad, la preservación de la imagen, el grado de cumplimiento, el grado de seriedad a la hora de hacer negocios, el cumplimiento en cuanto a los requerimientos de contrato, todo eso va formando una imagen, va formando una trayectoria, ¿correcto? Que se va ganando en el tiempo y esa trayectoria expresada a través de planes tiene que llevar consigo toda una métrica que nos muestre cuál es el grado de avance, ¿correcto? Ahora, si no tenemos planes, entonces, ¿de qué clase de negocios estamos hablando? ¿De qué clase de negocios queremos llevar a cabo? ¿Qué clase de modelo de negocios es el que queremos incorporar? ¿Cómo vamos a construir una matriz de indicadores clave de gestión que nos mide el avance de ese plan de negocios que está asociado a un modelo de negocios determinado? ¿Cómo vamos a hacer esa medición? Entonces, evidentemente, todo lo que ha sido hoy por hoy digitalización, de alguna manera, mis estimados participantes digitales, ha contribuido evidentemente a formar lo que es indicadores clave mucho más finos y mucho más dinámicos, como es el caso simple y sencillamente, por mencionar un ejemplo, de que si usted desea medir el anticuamiento, es decir, un nivel, un grado de deuda con respecto a una determinada estructura de activo, pues ahora podemos cómodamente medir ese grado de deuda por plazos de antigüedad, y con lo cual lo que estamos haciendo es desagregar un indicador clave en 3 o 4 indicadores clave mucho más sensibles que el originario, que el anterior, que el primigenio. Siguiente, la etapa de la ejecución. Bueno, créanos, acá nos gusta todo, empezando por el tema de la capacitación, pero evidentemente usted se preguntará, como nos preguntamos nosotros, ¿hasta dónde la responsabilidad social corporativa puede ser lo suficientemente eficiente como para verdaderamente establecer como política de directorio o establecer como política de gerencia general o establecer como política de gerencia que la capacitación sea financiada al 100% por el empleador? Entonces, ese no es un tema en realidad álgido o de discusión continua, periódica, y que sea un tema exclusivamente de post pandemia. Créanos, ese es un tema que nosotros lo venimos discutiendo desde hace muchísimo tiempo. El hecho de que las empresas antes de la pandemia consideraran de que era prácticamente una especie de contrato de convivencia a largo plazo, fijo, pero a largo plazo, entre aquellos ejecutivos o ejecutivas que la empresa enviaba a capacitar a una institución de prestigio para que luego ese profesional, esa profesional, se convirtiera en algo así como una especie de, no sé, pues, matrimonio civil con respecto a la empresa que le envió la capacitación para efectos de poder brindar todo su conocimiento y toda su experiencia en un nuevo nivel de expertise y de conocimiento a favor de la empresa que sencillamente le pagó los estudios. Entonces, ese es el enfoque, mis estimadísimos participantes digitales, que creemos muy respetuosamente hoy por hoy, en términos de post-pandemia, debería cambiar y debería reconfigurarse, redefinirse en función de un concepto, viene un poquito más adelante, pero que está presente en muchas de las conversaciones de negocios y en los temas académicos y empresariales hoy en día en los más importantes foros del mundo: la cibersociedad, o si lo prefiere, la sociedad del ciberconocimiento. Deberíamos hacer lo siguiente: ciberconocimiento sinónimo igual capacitación. De lo cual, por ejemplo, uno de los aspectos es, por ejemplo, el marketing digital. Uno de los aspectos. ¿Qué le parece a usted el management digital? ¿O qué le parece a usted el modernísimo enfoque de lo que es la gerencia, la gestión de la ciencia, el neuromanagement?
Vamos a mencionarlo también un poquito más adelante. El tema de la coordinación y de la cooperación. Mire, qué bonito hacer sinergias, qué bonito hacer convenios de capacitación en los cuales no solamente se trata de un objetivo común cuantificable en términos monetarios para efectos de medir una rentabilidad. Mire, por ejemplo, en esta ocasión, lo que significa el trabajar de la mano, ¿no es cierto?, una ONG, ¿sí?, con una universidad. Y particularmente una universidad dentro del Perú, pero en provincias. Créanos, somos unos convencidos desde hace muchos años de que la sed, el hambre, las ganas de la capacitación, por lo menos en el Perú, siempre han sido más fuertes en provincias que en la propia Lima, ciudad capital de la República. Créanos. Entonces, en ese sentido, una de las recientemente reconvertidas fortalezas de lo que significa hoy por hoy la comunicación digital que estamos teniendo en este preciso momento, hoy por hoy, significa, por ejemplo, el poder llegar con una presentación tan humilde como esta a un público tan variado como vosotros, considerando que el ponente se encuentra en la ciudad de Lima y ustedes están en el norte grande del país. ¿Se da cuenta? Ahora, si eso es una nueva fortaleza, entonces de inmediato lo que tenemos que hacer es construir los indicadores clave asociados a la medición del impacto y de la eficiencia de esa nueva fortaleza. ¿Correcto? Para lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Entre otras cosas, lo dice el mismo gráfico en el acápite de la ejecución. Dice seguimiento y control. Seguimiento y control. Yo, por ejemplo, quien le habla, su amigo y servidor, yo me siento tan agradecido, tan honrado y tan bendecido porque en el mes de enero fui, ¿no?, convocado, ¿no?, generosamente para dictar una charla de estas, es decir, en el mes de enero de este año, empezando este año, no estamos hablando del año anterior. Y ahora resulta que ahora estamos en el mes de febrero, estamos en el siguiente mes, y ya me estaban convocando para esta nueva siguiente presentación. Yo me siento francamente más que agradecido y reconocido. ¿Correcto? Entonces, ahí está. Ese es el punto. Ahora, ¿qué indicadores clave establecemos, ¿sí?, para poder medir, por ejemplo, el impacto en lo que podría ser eficiencia en términos de audiencia y o de participación digital? En el caso de ustedes, los participantes que tan generosamente, un día como hoy, día sábado y a esta hora que es tan complicadito, nos regalan su valioso tiempo para escuchar una micro presentación de lo que en su momento puede ser, francamente, un curso de suma actualidad, importancia y sobre todo de análisis y de discusión. Entonces decíamos, para todo esto, para todo lo bueno y así como suena tan lindo, ¿qué necesitamos hacer? Seguimiento y control. Y nuevamente, para efectos de aplicar control, no se nos ocurre otra manera que hacer la necesaria comparación entre cifras presupuestadas y las cifras que nos pueda brindar la realidad respecto de los negocios en general, y en particular de las necesidades de capacitación que, ya lo hemos dicho, público tan selecto como ustedes seguramente tiene y que a través de nuestras autoridades académicas, estamos seguros, ustedes van a querer, por supuesto, transmitirnos y compartirnos. ¿Correcto? Y por último, estamos leyendo de izquierda a derecha, así que nos vamos a la etapa de la evaluación. Y como hemos dicho, ¿no es cierto?, la labor presupuestal, en este caso, debe permitirnos convertir el presupuesto en un instrumento de medición de resultados, ¿sí?, y de igual manera un instrumento para poder premiar y o castigar el desempeño. Ahora, entiéndase premiar el desempeño y castigar el desempeño en el buen sentido de la palabra, en un sentido de gestión, en un sentido de management, ¿sí? Usted sabe mejor que quien habla, su amigo y servidor, de que cuando se trata de felicitar a alguien presencialmente, cuando se trata de felicitar a alguien, el impacto debe ser visual y debe ser convocando a todo el mundo, que todo el mundo se entere. Por lo contrario, cuando nos vemos necesitados de llamarle la atención a alguien, lo tenemos que hacer de la forma más reservada, más quieta, más calladita, ¿sí?, a puerta cerrada, porque créanos, el impacto en términos de imagen de eso es mucho más potente y mucho más eficiente que cuando hacemos una ceremonia de celebración, de salutación, para premiación de alguien en particular. Muy bien.
algunos aspectos que es necesario, mis estimadísimos participantes digitales, empezar a tomar en cuenta por su actualidad, por su importancia, por su relevancia respecto de lo último que hemos compartido. Por ejemplo, dice así, fíjese, cambios organizacionales en el mundo de la pandemia por coronavirus. Mire lo que dice. El actual desafío para el éxito de las empresas globales conlleva que su administración tenga una estructura cada vez más flexible y horizontal. Si me permite leer entre líneas, cada vez menos estamentos en la estructura organizacional y cada vez, consecuentemente, menos gerencias, pues, menos gerencias. Que permita, dice, adaptarse a las circunstancias actuales, post-pandemia, e incluso predecir nuevos escenarios para una gestión eficiente de cara a lo que resta del siglo XXI. Deberíamos preguntarnos, mis estimadísimos participantes digitales, ¿cuáles son las crisis que se vienen ahora, de inmediato? No sé si como consecuencia directa o indirecta, no sé, pero a consecuencia de la crisis que todavía seguimos experimentando en términos de sus efectos perniciosos, la de la pandemia global, la crisis alimentaria, la triple crisis del comercio internacional. Ah, sí, sí, triple crisis del comercio internacional. ¿Y qué me dice de las crisis estructurales internas? Como es el caso, por ejemplo, de la pérdida de gobierno y del descontrol y de la intentona, de la imposición del autoritarismo y del vandalismo, por no llamarlo de otra forma, respecto de lo que ocurre en algunas economías domésticas, como es el caso del Perú. En particular y en general, digamos, la difusión, ¿no es cierto?, de lo que es una nueva visión, aparentemente, de lo que es el socialismo y el izquierdismo, que así lo llaman, el del siglo XXI, que prácticamente ya tiene copado todo el continente sudamericano. Todo el continente sudamericano. Perdóneme, pero permítame decirlo de la manera más cruda posible. El Perú está en camino a convertirse en una Bolivia. El Perú está en camino a convertirse en una Cuba. El Perú ha iniciado los primeros pasos para convertirse próximamente en una Venezuela. Entonces, esos temas son los que debemos preguntarnos hoy por hoy, mis estimados participantes digitales, a nivel de lo que es la redefinición del pensamiento nuestro de lo que debería ser, como decimos en el mundo académico, volver a las aulas. En nuestro caso, volver a la presencialidad en el trabajo. Muy bien, vamos a ver un tema. Los riesgos potenciales que en este momento está sufriendo la dirección. Rapidísimo, facilísimo y sencillísimo. Los riesgos potenciales en cuanto a las opciones de política. ¿Qué tenemos aquí? Sistemas de trabajo y de motivación, por un lado, y por otra parte, sistemas de remuneración. Perdóneme, pero ¿se acuerda que hace un instante habíamos planteado tener una reunión, una coordinación de gerencia un día sábado como hoy, pero a las 9:30 de la noche? Perdón, pregunta, con todo respeto. ¿Me van a pagar por eso? ¿Me van a reconocer alguna hora extra por eso? Un tema. Siguiente riesgo potencial, el de involucrar o no a los siguientes grupos, el directorio, la gerencia, el personal en general. ¿Habrá un sindicato de por medio? La comunidad, el ecosistema que rodea las actividades económicas, sociales y políticas de la empresa en particular. Y los sistemas de gobierno. Por ejemplo, hoy por hoy, si usted es una persona que presta servicio en el sector público, no me va a dejar mentir. ¿Cuánto se habla de lo que es el gobierno digital? El gobierno a nivel del sector público, el gobierno digital. Dígame, por favor, número uno, si eso está debidamente implementado. Número dos, dígame si hay un mapa, una métrica determinada que nos permite justamente evaluar si hay eficiencia o no hay eficiencia. Y lo más importante, número tres, así como tanto desde el punto de vista del mundo empresarial, decimos que el país, el Perú, lo que necesita urgentemente es cambiar su matriz energética. El Estado peruano ya cambió su matriz digital. Las consecuencias en términos de resultados de esta política, de la última en particular, fíjese, los resultados de política, en términos de compromiso y de competencia, tiene que tener una métrica que nos permita poder medir en términos de eficiencia, es decir, eficiencia desde el punto de vista del costo. Ahora,
Desde el punto de vista del sector público, la rentabilidad es una rentabilidad social. Pero esa rentabilidad social lo que debería hacer es traducirse en términos de qué cosa, pues, por el amor de Dios, mejores sistemas de vivienda, mejores sistemas de salud, mejores sistemas educativos, mejora en general que involucra el cierre de las llamadas brechas en infraestructura. Mis estimadísimos participantes digitales, créanos, el Perú, como país soberano, en realidad, desde el punto de vista territorial, geográfico, es un país relativamente pequeño. ¿Cómo puede ser posible que nos cueste tantas horas para llegar a alguno de aquellos puntos que, dentro de nuestra serranía, precisamente por la distancia, se encuentra tan alejado? Y si todo esto lo queremos traducir en términos de una medición, no sé si a corto, mediano, pero a largo plazo, bueno, ahí está pues. ¿Cómo hacemos para pasar de la sumatoria individual del bienestar a la sumatoria agregada del bienestar de la sociedad? ¿Cómo hacemos para pasar? ¿Cuántos años tenemos que invertir? ¿Cuántas generaciones tienen que poner su brazo y dejar de hacerlo torcer? De tal manera que eso se convierta en política de Estado y así poder hablar de verdaderamente en ese momento la refundación de la República. Pero no se preocupe, esta tarde noche, bueno, noche ya, no hemos venido aquí para hacer política. Así que tomemos muy en cuenta, mis estimadísimos participantes digitales, lo mismo, este peligroso riesgo potencial. Es una especie de círculo virtuoso, ¿de acuerdo? Pero que se puede convertir en círculo vicioso. Fíjese usted, las empresas que dependen de la demanda. ¿Cierto o falso? Cierto. La demanda que depende del ingreso, particularmente del ingreso familiar. El ingreso familiar que a su vez depende del empleo. Ya sabemos por dónde ha ido el tema del desempleo. Tenemos algunas cifras que hemos muy respetuosamente coleccionado para ustedes esta noche. El empleo, el trabajo productivo y así sucesivamente. Vamos a ver. Segundo módulo, ¿nos vamos hacia un nuevo liderazgo? ¿Nos vamos hacia un nuevo liderazgo? Vamos a decir así, una especie de liderazgo post pandemia. Vamos a ver. Como ya lo habíamos mencionado, hoy por hoy es muy interesante dentro de los novísimos aspectos del management revisar aspectos que están referidos al neuroliderazgo y en general el estudio de las neurociencias. El estudio de las neurociencias, que no es otra cosa que el estudio del proceso de toma de decisiones al interior del cerebro humano y a través de imágenes digitales computarizadas y a colores, de todo lo que ocurre en la corteza prefrontal, en la parte del cerebro de la corteza prefrontal. Exactamente, mis estimadísimos participantes digitales, de lo que tenemos acá, en este huesito, el de la frente, pero para adentro. Acá en la frente, pero para adentro, ¿correcto? Entonces, mire, siempre nuestros gráficos los presentamos de una manera que lo leemos de acuerdo al movimiento de las manecillas del reloj, es decir, nos vamos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Así que de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, fíjese, aquí tenemos un tema, un primer tema, la introducción a la reprogramación digital, lo que implica identificar cómo funciona el cerebro y entender qué cosa es la reprogramación mental y cómo este cambio afecta la visión que del mundo tenemos nosotros como personas. Créanos, es un estudio interesantísimo, particularmente porque resulta que lo que hasta hace poco nosotros creíamos que eran nuestras limitaciones, muy por lo contrario, como lo dice la teoría del management, más que limitaciones son oportunidades para crecer. Oportunidades para crecer. Punto número 1. Punto número 2. Estamos yendo de arriba hacia abajo. El lenguaje. El lenguaje, que no tiene nada que ver con la programación neurolingüística, por si acaso. Tan sola y sencillamente, oiga, y créame, pequeño paréntesis, esto hasta es bíblico, oiga. Es bíblico. La Biblia nos dice que el cambio viene por la forma distinta de pensar. La forma diferente de pensar. En cuanto al lenguaje, dice, conocer cuáles son las herramientas que utiliza
para hacerse reprogramación mental y cómo modificarlo para obtener mejores resultados, por ejemplo, en cuanto a percepción, en cuanto a referencias, en cuanto a sistemas representacionales, en cuanto al lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Mire, ¿cómo será de delicado el tema este nomás del lenguaje verbal y del lenguaje no verbal que tiene que ver con algunos de los llamados así vicios laborales del siglo XXI? Por ejemplo, la discriminación, que claro, como viene de una palabra inglesa que como palabra inglesa suena mucho más bonito, ¿ha oído usted hablar del bullying laboral? Ay, lo dejo ahí, lo dejo ahí. Siguiente tema, estamos ahora leyendo de izquierda a derecha y ahora vamos de derecha a izquierda, ¿sí? De acuerdo al movimiento de las manecillas del reloj, de abajo hacia arriba. Las creencias y las estrategias mentales. Conozcamos qué cosas son creencias para aprender a modificarlas y fijar objetivos claros. Redefinir, por ejemplo, una línea de carrera. No en términos de lo que la empresa espera respecto de lo que es la medición de resultados por el desempeño de un trabajador en particular, sino más bien lo que es lo que el trabajador en particular espera recibir como retribución a cambio de todas y cada una de las metas que en un determinado periodo de tiempo haya podido alcanzar y eventualmente superar satisfactoriamente. Y por último, el cerebro ejecutivo. Mis estimadísimos participantes digitales, somos conscientes de que en estas charlas, en estas presentaciones, aun cuando no necesariamente vemos vuestros rostros, pero nos estamos dirigiendo particularmente a jóvenes profesionales como ustedes que se encuentran, por ejemplo, en este preciso momento, en una circunstancia expectante con respecto a su carrera profesional. De repente por ahí usted ya llegó a supervisor o a coordinador o eventualmente a jefe de área o de departamento. Y por supuesto, usted ya está pensando en dar el siguiente paso, en poder alcanzar y hacer el siguiente salto, ¿no es cierto? Pasar a posiciones donde evidentemente la autoridad y la responsabilidad son mayores, donde usted toma decisiones de negocios de mucho más alto impacto. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Créanos, es nuestra humilde opinión que una de las cositas que necesita es redefinir su cerebro y convertirlo en un cerebro ejecutivo. Un cerebro que es capaz de plantear lineamientos básicos para el desarrollo y aplicación en las organizaciones y poder manejar hábilmente todo un sistema de reacción y de respuesta ante recompensas y amenazas. ¿No le decía hace un ratito premio castigo? ¿Premio castigo? Y que todo eso decanta y deriva en qué cosa? En pasar. Es un proceso donde pasamos del liderazgo, como lo entendíamos inclusive antes de la pandemia, a un neoliderazgo, donde evidentemente las funciones se dan dentro de un contexto sumamente ejecutivo y sumamente expuesto a la toma de decisiones de alto riesgo, evidentemente pensando en la rentabilidad de la compañía, en la rentabilidad de la empresa. Así que mis estimadísimos participantes digitales, desde ya, quedan todos ustedes muy cordialmente invitados, por ejemplo, a contenidos de este tipo. Neuroliderazgo. Tomemos en cuenta algunos aspectos que, francamente, a mérito de la investigación científica, antes, sencillamente, no se nos hubieran ocurrido. Por ejemplo, mire, dormir. Dormir. Evidentemente nos vamos a recomendar entre todos que es grato, que es bueno dormir, pero la pregunta es esta, ¿dormir significa necesariamente tener un buen sueño o tener un buen descanso? Mire lo que dice la investigación científica reciente. La investigación científica reciente con ratones demuestra que los circuitos cerebrales involucrados en la regulación del sueño y de la vigilia se degradan con el tiempo, que la falta de sueño está relacionada con un mayor riesgo de múltiples problemas de salud, tales como hipertensión, ataque cardíaco, diabetes, depresión y acumulación de placa cerebral relacionada con el Alzheimer. Quien le habla, su amigo y servidor, que ya está en esta vida por voluntad del Señor Dios, en base 6, ahora recién viene a entender cómo, por qué, por ejemplo, resulta que cada día que pasa, cada año que uno vive, duerme menos. Duerme menos. Porque, ojo, una cosa es acostarse a dormir y despertar a la mañana siguiente
relajado, bien descansado, y otra cosa es dormir, pues no sé, 3 horas, y por si fuera poco, despertarse más cansado de lo que se acostó. Un tema interesante. Mire, otro tema que también nos parece muy interesante, fíjese, sobre todo para las damas que nos están escuchando digitalmente esta tarde. Bienvenidas. Mire, estudio científico confirma la diferencia entre el cerebro de los hombres y el de las mujeres. En cuanto al comportamiento de juego, digamos, la predisposición lúdica, ¿ya? Ojo, a eso se trata, a eso se refiere. Entiéndase esto como la primera reacción que tienen hombres y mujeres cuando se les plantea algún tipo de escenario particularmente nuevo. Por ejemplo, una entrevista de trabajo, un cambio de locación en oficina, un cambio de oficina, una promoción laboral, un ascenso, un despido laboral. Dice, la diferencia en el número de nuevas células nacidas en la amígdala, una zona cerebral que controla las emociones y los comportamientos sociales. Mire lo que dice. La investigación científica a nivel de ratones demostró que los machos tienen menos de estas células recién nacidas y que aún así son eliminadas activamente por células inmunes, cosa que en las ratoncitas, en la ratona hembrita, no sucede. Dice, como consecuencia de ello, el hombre tiende a mostrar una mayor o relativa mayor agresividad y por preferencia por juegos donde prima la rudeza, la fuerza física y al mismo tiempo, dice, esa agresividad, esa rudeza al hombre, o al macho del ratón en este caso, le resta capacidad para desarrollar tareas en simultáneo y de manera eficiente, a diferencia de las damas. A diferencia de la mujer, mis estimadísimos participantes digitales, por favor, no se vaya a molestar conmigo, ¿eh? Yo no fui, yo no fui. Queda demostrado científicamente, ¿sabe usted cuántas actividades puede desarrollar una dama, una señorita, una señora, una mujer al mismo tiempo y de la manera más eficiente posible? 7,2 actividades distintas y al mismo tiempo. ¿Sabe cuántas actividades diferentes y al mismo tiempo podemos desarrollar nosotros los varones? Agárrese. 1,3. Sí, a mérito de este estudio científico. Huelgan comentarios. Bueno, antes de pasar al tercer y último módulo, ¿ya? Le decíamos que habíamos muy humildemente preparado algunas cifras para usted. Por favor, mire, y por si acaso son cifras que cualquiera de ustedes puede encontrar y verificar con la mayor comodidad en Internet. Mire, en cuanto a lo que ha sido la pérdida de empleos, los 2 últimos años, en forma desagregada, pero los 2 últimos años, el año 2021 y el año 2022, y en forma desagregada, y en el Perú, en el sector informal de la economía, en el segmento informal del mercado laboral, se han perdido, se estima, a un ritmo, se han perdido empleos a un ritmo anual de aproximadamente 4,8 millones de empleos. En términos anuales, ¿ah? 4,8 millones de empleos perdidos en el segmento informal del mercado laboral. Se dice, se estima que en el sector formal el ritmo de pérdida de empleos anual ha sido de alrededor de 600,000 puestos de trabajo por año. En el mismo bienio, al cierre del año 2021 y al cierre del año 2022, los empleos que se han perdido, en el caso de algunos sectores, el sector hotelería y turismo, 5 millones de personas perdieron su empleo. 5 millones de personas. En el sector agrícola, el sector del agro en el Perú, 3,5 millones de personas. En el sector de la pesca artesanal, 1,5 millones de personas que han perdido el empleo en los últimos 2 años y en forma agregada dentro del bienio año 2021, año 2022. ¿Se da cuenta? Y eso, que si vamos a hablar de cifras monetarias, hace poquito un caballero que es presidente de la Cámara de Comercio y Turismo del Cusco ha señalado que solamente en el circuito de la visita a lo que es la yacta Machu Picchu, o sea, la ciudadela de Machu Picchu, incluido evidentemente el pueblo de Machu Picchu, que antes se llamaba simplemente Aguascalientes, ahora se llama
pueblo, ciudadela de Machu Picchu, pueblo de Machu Picchu, solamente en ese circuito se pierden 15 millones de soles al día. 15 millones de soles al día. Y que el circuito turístico de solamente la ciudad imperial, Cusco, ciudad imperial, son 120 millones de soles de pérdida diaria. Diaria. Oiga, por ahí también salió a declarar un caballero que me parece que es representante de la gobernación regional de Puno, que dijo de que tan solamente por los actos de vandalismo contra el aeropuerto de Juliaca, solamente contra el aeropuerto se pierden 2 millones de soles diarios. Así que vayamos echando pluma, ¿cierto? Como tercer y último módulo le presentamos a usted la gestión de riesgos en crisis, es decir, la gestión y todos los riesgos que involucra, la dirección, la gerencia, que se encuentra en este momento en crisis. Para efectos de la discusión tenemos aquí un pequeño gráfico respecto de lo que vendría a ser la descripción más cercana de lo que es el clima laboral en crisis. Fíjese, un modelo de clima laboral en crisis, siempre leyendo los gráficos que presentamos humildemente con respecto al movimiento de las manecillas del reloj, de izquierda a derecha. En la parte superior se ha perdido la credibilidad. Seguimos leyendo, se ha perdido el respeto. Seguimos leyendo, se ha perdido la imparcialidad. Seguimos leyendo, ahora estamos yéndonos hacia el lado izquierdo, hacia abajo y luego hacia arriba. Se ha perdido el orgullo. ¿Cómo es posible, mis estimadísimos participantes digitales, que no seamos capaces ni siquiera de sentir el orgullo de sentirnos hinchas de la selección peruana de fútbol cuando va al mundial? Y nos hemos olvidado de la sensación tan grata que provoca la camaradería. ¿Por qué? Porque nos alejaron, pues. Porque nos confinaron dentro de las 4 paredes de nuestra vivienda. Todo eso, mis estimadísimos participantes digitales, hoy por hoy está en crisis. Por lo tanto, debemos tomar muy en cuenta lo siguiente, lo que mencionamos al inicio, el surgimiento de la cibersociedad, que conlleva necesariamente un nuevo enfoque de las competencias laborales. El mundo actual plantea nuevos y complejos retos en la formación de profesionales por competencias y vinculados con la gestión, la administración de recursos, el liderazgo, la gerencia. El esquema de la formación profesional a base de competencias laborales, así como la contextualización y aplicación de nuevos conocimientos, la ejercitación del autoaprendizaje, la socialización del individuo. Es más, ahora deberíamos pensar en una cibersocialización. En este momento, nosotros, vosotros, ustedes y nosotros nos estamos socializando, sí, pero digitalmente. Son algunos de los puntales hoy por hoy de la formación profesional por competencias laborales. El profesional formado a base de competencias laborales debería adquirir una visión compleja, integradora, holística e informacional. Es decir, todo el panorama completo, todo el cuadro, todo el bosque. Holístico, informacional, cognitivo, conocimiento, que lo lleva a convertirse verdaderamente en un profesional del conocimiento del siglo XXI. Un profesional del conocimiento del siglo XXI. Y desde esta humilde tribuna, mis estimadísimos participantes digitales, algunos estamos abocados a contribuir con un muy modesto y pequeñito granito de arena en constituir a usted como un profesional del conocimiento del siglo XXI. Ya que la productividad del clima laboral y el clima laboral propiamente se encuentran en crisis, acá está pues, acá está, es lo que deberíamos potenciar, deberían ser ahora los puntales de una nueva gestión. Número 1, colaborar en la formación académica de los empleados. La formación académica y la capacitación actualizada debería ser parte del currículum anual. Número 2, retribuir el esfuerzo económicamente. Oye, yo te mando, yo empresa, te llevo, te mando a capacitar. Ten la seguridad de que si me sacas una buena calificación en tu capacitación, no solamente te voy a ascender, sino que te voy a aumentar el sueldo, pues hermano. Por favor, pues. ¿Ya en qué otro idioma hablamos, pues? Número 3, practicar la promoción del puesto. Usted va a ascender, pero debe llevar de la mano a alguien que cuando usted suba de peldaño, usted tenga la confianza de que lo va a dejar en su puesto anterior y que va a ser tan o más eficiente como lo ha sido usted. Y número 4,
demostremos respeto y agradecimiento. Justamente los pilares que hoy por hoy están en crisis respecto de la lámina que acabamos de presentar hace un instante. Tomemos muy en cuenta, mis estimadísimos participantes digitales, hoy por hoy los problemas más comunes que se presentan a la hora de medir la eficiencia laboral. Sacar conclusiones objetivas a base de comportamientos aislados. Tener en cuenta solo las últimas 2 semanas de trabajo, para efectos de análisis, obviamente. El estereotipo, que tiene mucho que ver con estas deficiencias, así lo llamamos, ¿no es cierto?, del siglo XXI en cuanto al empleo. El estereotipo, ideas sin sustento real alguno, pero que con el tiempo se van atribuyendo a personas o grupos, y que en la práctica lo único que significa o que implica es tratar de etiquetar. Desconocer objetivos. El trabajador no es debidamente informado de los objetivos que traza la gerencia. Y por último, no menos importante, realizar evaluaciones con muy poca frecuencia. Mis estimadísimos participantes digitales, ¿qué lecciones y desafíos tenemos que tener en cuenta ahora en plena crisis? Ahí los tiene. Preservar la funcionalidad y organización de los sistemas de salud, por encima de todo, la salud y sobre todo la salud psíquica, psicológica, psiquiátrica, neuronal, esa salud. Evitar el quiebre de las empresas, porque nos quedamos sin empleo, pues, perdemos el trabajo, se nos va la chamba. Evitar abruptas caídas de la demanda, porque el círculo virtuoso en términos de funcionamiento del sistema del aparato productivo, demanda, empleo, ingresos, funcionamiento del sistema productivo, del aparato productivo, se rompe, pues. Se rompen cadenas de cobros, se rompen cadenas de pagos, se rompen cadenas logísticas. Mantener relativa estabilidad en las finanzas. No hay tiempo, mis estimados participantes digitales, no hay tiempo para experimentos fallidos que en pleno siglo XXI ya no tienen ninguna razón de ser, que han demostrado históricamente su fracaso cualitativo y cuantitativo. Ese llamado neoizquierdismo moderno del siglo XXI, pues. Amortiguar las caídas de empleo, evitar pues la pérdida de empleos y promover la asistencia humanitaria de emergencia. Lo que acaba de ocurrir con el terremoto de Turquía hace poquito, por ejemplo. Mis estimadísimos participantes digitales, no tenemos tiempo para más. Más que agradecidos por vuestra amable atención, le cedemos en este momento la palabra a nuestro coordinador académico digital. Profesor Juan Manuel Hinojosa, le agradecemos muchísimo su muy interesante presentación y como siempre el tiempo es enemigo para continuar tan interesantes charlas. El tiempo es un enemigo, así es. Mientras organizamos las preguntas del auditorio, vamos a compartir la oferta académica de la Asociación ONG Proyecto. En primer lugar, invitarlos a todos los participantes a la charla para la próxima semana en el mismo horario, que lleva como título Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado. La charla para la próxima semana estará a cargo del magíster contador público colegiado certificado Alan González González. Respecto de nuestra oferta académica, la ONG Proyecta ofrece para este año los cursos de formación continua, seguridad y salud en el trabajo. Cada uno de estos cursos tiene una duración de 50 horas y se dictan en una modalidad virtual. El curso de operador de aduanas, el curso Declaración de Impuestos ante SUNAT, el curso Gráficos y Tablas Dinámicas en Excel, el curso Operador de Aduanas. Para mayor información respecto de esos cursos pueden comunicarse al número 987-357-700 o de lo contrario, escribirnos a nuestro fanpage en el Facebook oficial de la ONG Proyecto. Respecto de los programas de especialización, tenemos disponibles en su modalidad virtual los siguientes programas que tienen una duración de 128 horas y se dictan los sábados por la tarde y domingos por la mañana.
el programa de especialización en agronegocios, el programa de especialización en auditoría, el programa de especialización en contrataciones y adquisiciones del Estado, el programa de especialización en gestión y administración pública, el programa de especialización Invierte.pe, así como el programa de especialización en normas internacionales de información financiera. Dichos programas de especialización tienen una duración de 128 horas y se dictan íntegramente de manera virtual. Para mayor información pueden comunicarse al número 987-357-77. Muy bien, habiendo cumplido con la parte de la información de nuestra oferta académica, tenemos algunas preguntas para el ponente. Profesor, ¿cómo podemos trasladar esa eficiencia que usted menciona que deben tener los trabajadores al sector público, ya que este se caracteriza especialmente por no ser eficiente? Sí, bueno, muchísimas gracias. Muy pertinente la pregunta, pero tal vez mucho más amplia de lo que podría en esta humilde presentación tomarnos en cuanto a minutos para poder explicar. Pero simple y sencillamente, por lo menos, déjenos compartir el punto de partida. Es nuestra humilde opinión que el punto de partida debe ser verdaderamente establecer toda una métrica para convertir la labor y la trayectoria de trabajo en el sector público, reconvertirla a una verdadera meritocracia. Meritocracia. Un ejemplo. ¿Cómo puede ser posible que en un determinado gobierno regional, donde hay un municipio de determinado tamaño, donde el alcalde percibe una remuneración como de 100, mire, estoy usando cifras simbólicas, 100, pero a ese alcalde le exigen que contrate un gerente municipal y a ese gerente municipal con estudios profesionales y eventualmente con estudios de posgrado, le ofrezcan una remuneración de como de 50? Dígame, ¿tiene lógica? No tiene, ¿no es cierto? Empecemos por cambiar ahí. Empecemos por traducir lo ilógico en definitivamente una métrica moderna, ajustada a lo que es la realidad del siglo XXI en cuanto a lo que es gestión pública propiamente dicho, ¿no? Muy bien, profesor. Muchas gracias. Pregunta número 2. Hace muchos años se instituyó para el sector público una ley denominada la Ley del Servicio Civil con el objetivo de estandarizar los perfiles profesionales y de esa manera contribuir a una mayor eficiencia del sector público, pero al final parece ser que como muchas leyes del Perú quedó como una letra muerta porque seguimos viendo casos de nepotismo, de contratación de personal que no cumple con los requisitos establecidos para el puesto. Hace poco se acaba de aprobar una ley en la cual se establece una responsabilidad civil y penal tanto para el que contrata como como para el que acepta el contrato sin tener los niveles académicos ni el expertise profesional. ¿Qué opinión le merece al respecto de ello, profesor? Muchísimas Esa es la gracias. consulta. Muchísimas gracias. En efecto, tenemos conocimiento de esa novísima legislatura que ha sido recientemente aprobada. Es nuestra humilde opinión, muy respetuosamente. Nos gustaría por lo menos tener la chance de los próximos 6 meses para poder medir resultados en términos de esa reciente disposición de ley o decreto ley, no sé qué clase de ley es, de tipo gubernamental. 6 meses para poder evaluar y medir resultados. Medir y evaluar resultados en términos de qué. A partir de la dación de esa normativa respecto de lo que son eventualmente responsabilidades civiles y o penales en cuanto a la contratación, pregunta, ¿cuántos gerentes de perfil servir han sido contratados, digamos, los próximos 6 meses? ¿Sí? Y su grado de permanencia en el puesto en el que han sido asignados. Eso sería un indicador clave para nosotros muy interesante, ¿no? Muy bien.
Muy bien, estimado profesor Hinojosa, como siempre es un placer ser parte de sus ponencias. El tiempo, como Gracias. siempre, nos es adverso y esperamos seguir contando con usted para futuras actividades académicas. Con todo gusto, con todo gusto. Muchísimas gracias. Siempre a la orden. A usted gracias y también muchas gracias al auditorio virtual y los invitamos a que nos acompañen para la charla de la siguiente semana. Muy buenas noches con todos y feliz fin de semana. Dios los bendiga.